A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Clarito está, programa de radio en el que hablamos hoy, para cambiar de tema, vamos a hablar de economía. Qué raro, Vicente, que hablemos de ese tema. Muy bien, arrancamos, bueno, como todos los días, saludándoles muy cordialmente a ustedes. Semana, sí. Y arrancamos con el dato de la semana que nos lo da Sebastián Oleas. El dato de la semana, Vicente, es 913. 913, ¿qué? Sucres, dólares, minutos. No le puedes poner una unidad a esto. Ya. Son puntos base, 913 puntos base. Ah, ok. Estamos hablando de tasas de interés. De tasas de interés, la diferencia entre tasa de interés del papel sin riesgo versus la deuda ecuatoriana. Ok, estamos hablando de... A ver, 913 en realidad es 9.13. 9.13 adicionales. Puntos porcentuales adicionales. Exactamente. Paga un bono ecuatoriano frente a lo que paga un bono norteamericano. Exactamente. Y esto es datos de la agencia Reuters, Ya. de la empresa Reuters, que reporta esto al 11 de julio, es decir, hace pocos días. Ujú. Y eso es lo que están pagando, digamos, si quieres, la sobretasa Ujú. que está pagando el bono ecuatoriano por ser de un bono libre de riesgo. A ver, expliquemos un poco de qué se trata este dato, porque en el fondo este dato es el riesgo país. Correcto. A ver, ¿de qué se trata este dato? Si hubiera dos bonos idénticos, uno de Ecuador y otro de Estados Unidos, algo que no existe, porque tendrían que ser del mismo plazo. Del mismo plazo, sí, exactamente. ¿Ya? Si hubiera un bono idéntico ecuatoriano y uno norteamericano, el bono ecuatoriano pagaría 9,13% más que el bono norteamericano. Eso es lo que nos está diciendo. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, no existe el bono idéntico, por lo tanto se hace estimaciones en base a los bonos que sí existen de Estados Unidos y de Ecuador, y en base a eso se calcula la diferencia de la tasa de interés que paga el uno, la tasa de interés que paga el otro, y se llega a este 9.13. Es correcto. Ahora, Mucho o poco. ¿es eso mucho o poco, Sebastián? Creo que es bastante. Ah, vaya, una respuesta. Creo que es bastantísimo. Una respuesta contundente. Sí, creo que es bastantísimo. O sea, solamente somos superados por Venezuela Ya. ¿Y quién más? y nadie más. Nadie más. Somos los que más pagamos después de Venezuela. Sí, después nos sigue de cerca Barbados, ¿Con cuánto? 695. Ya, El Salvador con 608. ya. Y, No sé, nos puedes dar el dato no sé si tengas el dato de Colombia. o sea, te puedo dar Chile, por ejemplo. Chile. 93. Interesante. 93. A ver, ¿qué significa eso? Que Chile paga menos de 1% más, o sea, paga en realidad 0,93% más que un bono norteamericano. Claro, entonces básicamente lo que implica esto es que si es que, digamos, los países saldrían a buscar endeudarse, como estamos tratando de hacer nosotros como país, A Chile le van a cobrar lo mismo que a Estados Unidos más 0,93. exactamente. Chile conseguiría deuda barata. Y Ecuador, si es que logra conseguir o colocar sus bonos, tendría que pagar un premio alto. Un premio alto. Y es un premio al riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? A ver, tú dices... O sea, y al riesgo de no pago. O sea, básicamente aquí lo que está detrás de esto es el riesgo de no Tú pago. lo que estás ¿no? diciendo el hecho de que el Ecuador pague 9 puntos más que Estados Unidos en el utópico caso de que existiera dos papeles idénticos, ¿no? Esto es alto. Correcto. ¿Por qué es tan alto? La pregunta del millón es ¿por qué es tan alto? Yo creo que los inversores, obviamente, si van a congelar su plata en un bono, porque muchas de estas deudas son a mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, si los inversores van a congelar su plata en una deuda como esta, si le van a prestar plata a un país como el nuestro, quieren asegurarse de que, si es que les paguen bien, ¿no? Ya, a ver. ¿Qué significa 9.13 en el caso ecuatoriano? Significa que, imaginémonos que Estados Unidos paga en un bono a 10 años plazo, paga 1%. 1%. ¿Ya? Que por ahí ha de estar. Sí, seguro. Ya. Si no Eso es menos, significa ¿no? que por un bono idéntico a ese mismo plazo y todo, el Ecuador pagaría 10.13. 10.13. Porque sería el 1% que pagan los estadounidenses más lo que nos el riesgo nosotros. Exactamente. ¿Ya? Entonces, dadas las condiciones, le resulta muy caro a Ecuador salir a endeudarse.
Claro. O sea, no solamente... Bueno, en febrero del año pasado, en febrero de 2015, el Ecuador emitió unos bonos que se vendieron con una tasa de 10,5%. Cuando la tasa de Estados Unidos debe haber estado por ahí, por el 1%. Por lo tanto, ahí vemos esa diferencia a 9 puntos. Exacto. Fueron unos bonos a 5 años plazo los que emitimos en el 2015, O sea, que se vencen en el 2020. Es dramático, ¿no? Porque no solamente que pagas una tasa de interés altísima, sino que son pagos de muy corto plazo, ¿no? Para el tipo de deuda soberana del que estamos hablando, ¿no? Ujú. Entonces, realmente es altísima la tasa de interés que paga el Ecuador. Y esa tasa de interés tan alta la pagamos porque la gente tiene miedo que no lleguemos a pagar la deuda. Claro, básicamente si el inversionista se va a arriesgar comprando papeles de deuda ecuatoriano, que básicamente son papeles de especulación esto, espera que, como te dije hace un momento, si en la eventualidad de que te paguen efectivamente, Al menos. cobres un buen premio, ¿no? Por haber arriesgado en papeles como la deuda ecuatoriana. Y eso es malo para nosotros, porque obviamente necesitas deuda y lo ideal sería que fuese deuda barata y de largo plazo, pero no es lo que está pasando. Ya. En el fondo, 9.13 puntos de diferencia. 9,13 puntos porcentuales de diferencia entre lo que paga Estados Unidos y lo que pagamos nosotros es una mala noticia. Totalmente. Es una alta diferencia. Y es básicamente mide la expectativa que tienen los inversores de que efectivamente esos bonos se terminen pagando. Entonces, cuando nos dicen en los medios de comunicación, nos dicen el riesgo país de Ecuador es 913, específicamente eso, se refieren a la diferencia de lo que paga un bono de Estados Unidos con un bono del Ecuador. Insisto, Sí, a grosso modo. es una simulación porque no existen bonos idénticos, o sea, de que se venzan exactamente en el mismo plazo, etcétera. Una simulación compleja porque el Ecuador tiene relativamente poca deuda emitida, pero en función de eso se calcula la tasa de interés que pagaríamos si tuviéramos bonos idénticos a los bonos de Estados Unidos. Es correcto, Vicente. Ok, es una tasa súper alta la que paga el Ecuador. O sea, bueno, al menos consuelo. Hay uno que nos libera. Hay uno que nos libra, sentido sí, de culpa. claro. O sea, 2.661 puntos porcentuales lo que tiene que pagar Venezuela, ¿no? O sea, realmente están convencidos de que no van a pagar la deuda, ¿no? ¿Cuánto es lo que tiene que pagar Venezuela? 26% más. 26% más. Correcto. O sea, si Estados Unidos paga 1%, Venezuela tiene que pagar el 27%, 27%. por endeudarse. Exactamente. Pero eso significa que en 3 años recuperas todo el capital de lo que le prestaste a Venezuela. Totalmente. Es básicamente es porque crees que no te van a pagar. O sea, si te pagan, haz el negocio. Una diferencia tan grande es porque están convencidos que no les van a pagar. Hay un mensaje clarísimo, ¿no es cierto? O sea, sí, te voy a prestar, pero me tienes que pagar un montón en intereses. Okay. Así que... Entonces nos libera de cualquier complejo de inferioridad el dato de Venezuela. Sí, bueno. Que nos da sentirnos mal de muchos. Consuelo de tontos, dice el refrán. Sí, entonces no debería ser un consuelo verle a Venezuela. No, realmente no. Peor que Realmente nosotros. No, para nada. Bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, les contamos cuál va a ser el tema de la semana. Y el tema de la semana es un tema que lo hemos tocado varias veces, los precios. Pero, ¿qué es lo que vamos a tocar aquí diferente a lo que hemos tocado antes? Los precios, cómo se han afectado los precios en el Ecuador por el último aumento del IVA. Y eso vamos a volver luego de una corta pausa, pero no se olvide. Produbanco. Grupo Promedio. Amigos, muy buenos días. Sí. Volvemos. Estamos en nuestro programa Clarito está, Vicente Albornoz, Sebastián Oleas. Les saludamos cordialmente, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Y les decíamos, lo que vamos a hablar hoy día es la inflación. La inflación y su relación con el IVA. Ahora, un dato que podemos contarles es que la inflación anual, medida en mayo y medida en junio, hay una caída de mayo a junio. O sea, la inflación cayó. Ah, sí, exactamente. O sea, a ver, la inflación anual cayó. Okay. A ver, ¿esto significa que los precios cayeron? Evidentemente no. ¿Qué significa esto? A ver, espérate, déjame entender un poco. Entonces, entre mayo y junio 2015... 2016. Entre mayo y junio de 2016, la inflación anual cayó. Con respecto al año 2015. Obviamente. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que los precios subían a una velocidad un poco más alta de enero a mayo, perdón, en los 12 meses anteriores a mayo,
de lo que subían en los 12 meses anteriores a junio. Eso es una caída de la inflación anual. ¿Cuál fue la inflación anual en junio de este año? El último dato que tenemos de inflación en el Ecuador, la inflación anual a junio de este año fue de 1,59. Ok, 1,59. Y el mes pasado, en mayo, habíamos cerrado con una inflación anual de 1,63. Aquí es bueno recordar a las personas lo que es la inflación, ¿no es cierto? La inflación es el aumento sostenido de los precios, ¿no? Pero más que eso, es la velocidad. A la que crecen los precios. Es la velocidad a la que crecen los precios. Entonces, cuando la inflación es alta, los precios crecen rápido. Cuando la inflación es baja, los precios crecen lento. Y básicamente lo que estamos diciendo aquí es que los precios, o sea, el crecimiento de los precios está desacelerando. Sí, pero no estamos diciendo que los precios han caído. No, simplemente están creciendo menos rápido. Exactamente, los precios están creciendo un poquito más lento. ¿Ya? De 1,63 que crecían en los 12 meses anteriores a mayo a 1,59 en los 12 meses anteriores a junio. Entonces, aquí uno ve una leve, muy leve, pero una caída de la inflación. Ya, pero ese no es el punto que queremos hacer hoy día, ¿no es cierto? No, porque a pesar de esta caída de la inflación, nosotros queremos argumentarles a ustedes, amigos, que la inflación está alta. ¿Ya? Y que está o sea, alta. a pesar de que se desacelera el crecimiento de los precios, Ajá. la inflación de junio Está alta. está alta. Ok. Y está alta por el aumento del IVA. Claro, es bueno recordar que hace un mes. Bueno, poquito hace un poquito más de un mes entró en vigencia un IVA más alto, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos viendo por qué cae la inflación anual. Y aquí vamos a hacer un análisis que puede sonar un poco complicado, pero verán. La cuestión es que la inflación mensual de junio, o sea, la razón por la que cae la inflación anual es porque la inflación mensual de junio 2016, o sea, la variación en el último mes fue menor a la de junio 2015. Ok, La del último mes fue un poquito más chiquita que la del mismo mes del año pasado. a pesar del IVA. Correcto. Porque, verán, la inflación a mayo, la inflación anual a mayo, es el producto de la inflación mensual de 12 meses que van de junio 2015 a mayo 2016. ¿Ya? Son 12 meses, el producto de 12 meses de inflación consecutiva de junio 2015 a mayo 2016 me da la inflación anual de mayo 2016. Ok. Y la inflación de mayo es el producto también de 12 meses. De julio 2015 y la de junio es también el producto de 12 meses, que es de julio 2015 a junio 2016. ¿Ya? Ahora, lo que significa que la inflación de junio de este año tiene los mismos elementos que la de mayo, excepto que se saca junio 2015 y se pone junio 2016. ¿Sonó muy complicado? No, creo que está claro. O sea, sacas uno y metes otro. Exacto, saco un junio O sea, y pongo es que otro junio. como que tuvieras 12 meses y los vas corriendo. ¿No es cierto? Exactamente. Partes, tienes 12 meses y los vas corriendo en el calendario. Exactamente. Eso es básicamente Entonces, lo que la estás inflación anual baja en junio porque la inflación mensual de junio 2016 fue menor que la de junio 2015. Reemplazas un junio por otro junio y como este segundo junio es más bajo que el anterior, entonces La inflación el anual es más total baja. anual te cae. Ok, de acuerdo. ¿Ya? Ok. Si analizamos entonces aquí el truco es analizar qué pasó en junio de este año. La inflación mensual de junio. Y esa es la inflación que se mide justo en el mes en que subió el IVA. Y por eso es tan importante analizar. Ahora, ¿qué es la inflación? La inflación es la variación, como tú decías, de los precios, ¿no? ¿Y cómo se la mide? Se la mide por la variación de la suma ponderada de 359 precios en el Ecuador. Y eso habíamos hablado en un programa anterior Sí. sobre la constitución de la canasta de consumo familiar, Exacto. ¿no? Cómo se había armado la canasta, que es que se hizo una encuesta, ya no me acuerdo cuánta gente era, pero era un montón de gente. Sí. Y de eso se derivó los 359 productos que más consumía la familia promedio del Ecuador. ¿Ya? Entonces tenemos que la inflación, como decíamos, se mide por la variación de la suma ponderada de 359 precios. Claro, y aquí tú trajiste una lista de los 10 principales, ¿no es cierto? Los que tienen más... Claro, porque lo importante es que no todos los 359 precios pesan lo mismo. Por eso hablamos de una suma ponderada. Claro. Hay unos que pesan mucho y otros que pesan poco. Claro, y al final del día, una vez que uno suma los pesos de estos 359 productos, debería darte el 100%, ¿no es cierto?, de la canasta.
Sí. Entonces, ¿cuáles son los principales productos? Y ahí es bien interesante ver cuáles son los productos en los cuales más plata se va de una familia promedio en el Ecuador. Ujú. Y esto es en base a una encuesta que se hizo en el año 2014. ¿Ya? Ujú. ¿Cuál es el producto que más, al cual Que más absorbe presupuesto de las familias ecuatorianas. Exacto, sí. El automóvil. ¿En serio? Sí. Extraño. El 5,6% de la canasta familiar ecuatoriana promedio. ¿Ya? Canasta promedio es una mezcla entre Sierra Costa, entre ciudades Distintas grandes y ciudades pequeñas. Correcto. Todo es un promedio entre personas ricas, personas pobres, personas de clase media. Todo un promedio de eso te da la famosa canasta promedio. Y de eso, el producto que más se lleva gasto es el automóvil. Ok. Me imagino que esto incluirá pues los pagos por compra de automóvil. Claro, ¿no? seguramente muchos hogares la letra ecuatorianos- del auto del mes está Exacto. incluida aquí. Muchos hogares ecuatorianos están endeudados en autos, ¿no? Y seguramente también entra aquí el seguro del auto, ¿no es cierto? Debe ser como un gasto asociado, mantenimiento del auto, ¿no? No creo. Habría que revisar ese dato, pero el 5,6%, altísimo. Un veinteavo, uno de cada $20 que gasta una familia promedio en el Ecuador se va en al el automóvil. automóvil. Y también casi el 5% se va en almuerzos. El clásico almuerzo que uno va y dice y pide un almuerzo en el restaurante, no platos a la carta, sino el almuerzo, el menú del almuerzo. El almuerzo. Eso se lleva también casi uno de cada Fíjese cinco. que uno de cada 20. los dos primeros que hemos señalado, los automóviles y los almuerzos, Absorben se te 10%. llevan casi el 10%, no, un poquito más del 10% de lo que gastan los hogares ecuatorianos. Es súper alto. Claro, los almuerzos son ¿Comidos fuera de casa? alimentación, sí, la alimentación del mediodía de muchísima gente que trabaja fuera de casa. Que simplemente va al restaurante y dice un almuerzo, por favor, y le dan el clásico menú, pues sopita, jugo, segundo y postre. Correcto. Ese es el ejecutivo, el clásico, ¿no es cierto? Claro, el almuerzo clásico. De ahí, el tercer gasto es el transporte urbano, transporte en bus. ¿Ya? Interesante, ¿no es cierto? Automóvil para desplazarte, transporte urbano para desplazarte y después Claro que para sí. terminar comiendo fuera de casa, ¿no? Sí. Y eso ya se llevó 13% del ingreso, del gasto de las familias, ¿no? Sí, después tienes el consumo eléctrico, alquiler de casa, el pan. El pan es el alimento que más se te lleva el gasto. Más gasto se te lleva. Claro, no, yo hubiese pensado que el arroz, que es el que le sigue al pan, Sí. hubiese estado antes. Sí, yo también, pero el pan tiene un décimo más que el arroz. El 1,5% del gasto de los hogares en el Ecuador son los servicios domésticos. O sea, son básicamente las asistentes del hogar y asistentes masculinos y femeninos asistentes del hogar. Ujú. Eso es el 1,5% del gasto del hogar. Claro, en algunos hogares será mucho más y en otros hogares será cero. Correcto. ¿No? Pero es bien interesante ver en dónde se va. Y en otro tipo de almuerzo, no el almuerzo popular, sino el almuerzo ejecutivo, también se va el 1,5% del gasto de un hogar. Y otro 1,5% se te va en teléfonos celulares. Fíjate, estos son los 10 productos que más se te llevan de los 359. Los 359 son los 10 productos que más se te llevan, ¿ya? Correcto. Y bueno, también hay que ver las cosas divertidas, ¿no? Dentro de estos 359 productos hay cosas que uno, ya, no sé, yo no se me hubiera ocurrido nunca que están ahí, ¿no? Cera para pisos. Ok, bueno, pero Aquí estoy nombrando productos que tienen una ponderación chiquitita. sí, por pero igual si están acaso. dentro de la canasta, ¿no? Sí, están dentro de la canasta. Cera para pisos, bombas de agua. Ese sí está extraño. Sí, pero está en el IPC calculado por el INEC. Planchas para el cabello. O sea, Eso es un artilugio que usa la gente de pelo largo. ¿Ya? Sí, y que quiere tener el pelo lacio. Claro, pelo largo y lacio. Candados. Memorias flash. Ok, entonces... Corbatas, lo cual habla bien del buen vestir de los O ecuatorianos. sea, entre el almuerzo ejecutivo y la corbata. Mote. Carne de borrego. La carne de borrego está la carne de borrego. Pero debe tener en el- una ponderación bajita. Sí, ¿no? sí, sí. Las personas no chiquitita. Es una de las acostumbran. cosas que menos ponderación tienen. Las personas todo el- no acostumbran a cáncer. Sí. Pero bueno, el famoso seco de chivo. Sí, claro, que es de chancho, que es de borrego, bovino, ¿no? Sí. Duchas eléctricas. Están en la canasta las duchas eléctricas. Creo que en algún programa aquí hablamos sobre la inconveniencia de mezclar electricidad y agua, ¿no? Bueno, puede ser, pero bueno, el punto es que las duchas eléctricas están ahí. Y el último de todos, del que menos ponderación tiene, es leche vegetal. Yo nunca he tomado eso. ¿Sabes qué debe ser? Se me ocurre. ¿La leche de soya? Claro, leche Leche de almendras. Exacto. Leche vegetal. Pero leche vegetal líquida, ¿no? Es el producto. Con menor ponderación. Si ustedes ordenan desde el que más ponderación tiene hasta el que menos ponderación tiene, en el puesto 359 está la leche líquida vegetal. O en sea, el IPC. partiendo con el automóvil,
que está número 1. Claro. Al final del día tenemos leche líquida vegetal, que se debe al 0,0073% Sí. del gasto. O sea, no representa nada en el gasto de una familia O sea, promedio. si por y es ejemplo la menor de el todas. precio de la leche vegetal se triplica, Correcto. su impacto en la inflación es completamente marginal. Correcto. Así que bueno, esos son los productos que están. Y claro, ya vamos a ver cómo se comportaron esos 359 productos que van desde los automóviles hasta la leche líquida vegetal. Y eso lo vamos a ver luego de una corta pausa. Ya Volvemos en un volvemos, momento. Volvemos amigos, estamos aquí en Clarito Está y estamos hablando de el IVA y la inflación. Habíamos visto cómo se mide la inflación, habíamos visto cómo se mide la inflación anual, que es en realidad no la Que suma, digamos, sí. no es la suma, es el producto. Es- Si tú multiplicas Cada- las inflaciones de 12 meses, llegas a la inflación anual. Las inflaciones mensuales de 12 meses, llegas a la inflación anual. Y decíamos, la diferencia entre la inflación anual de mayo y la de junio es que sacamos el junio del año pasado y ponemos el junio de este año. Esa es la todo. diferencia. Y corremos este año de 12 meses a lo Exacto. largo del año. Y este junio último es el junio en el cual el IVA subió. Claro. Entonces, habíamos visto qué productos están en la canasta familiar básica, desde cosas tan obvias como el arroz, hasta cosas tan exóticas como la leche líquida vegetal. Para ¿Ya? aquellos que toman leche de soya. Pues eso debe ser, ¿no? Yo nunca he supongo. tomado, ¿ah? ¿Leche de soya? Sí. No es particularmente... De tu preferencia. O sea, no es fea. Pero tampoco es así deliciosa, la verdad. Ok. Ahora, veamos ya de estos 359 productos que hay en la canasta. Según el INEC, 208 pagan IVA. Ok. ¿Ya? Es información oficial del INEC, publicada en la página web del INEC. Y 151 no pagan IVA. O sea, bastantes más, cerca de casi un tercio pagan, no, a ver, casi 2/3 pagan IVA y 1/3 no pagan IVA. Hay números muy redondos. Correcto. Lo interesante, ¿se acuerdan que hablábamos de que el IPC es la suma ponderada de 359 precios? En este caso, los que no pagan IVA son precios que tienen una ponderación alta. O sea, básicamente para redondear un poco la cifra que tú decías antes, el 58% de los productos de la canasta familiar pagan IVA. Está más cerca de 2/3 que de la mitad, ¿no? Entonces, el 42% no paga IVA. Exacto. Pero lo interesante es que los que sí pagan IVA tienen una ponderación baja. Y los que no pagan IVA tienen una ponderación más bien alta. Por lo tanto, si sumamos la ponderación, casi exactamente la mitad del IPC, del índice de precio al consumidor, está compuesta, ya ponderándoles, ¿no? Por el peso que tienen, por productos que sí pagan IVA. La mitad. Para ser exactos, el 50,7%. O sea, un 50,7 poquitito más productos de estos 359 productos en total pagan IVA. pagan IVA. O sea, pero estamos hablando de la ponderación, ¿no? Porque Correcto. dijimos hace un momento que el 58% Pero digamos que los productos que sí pagan IVA pesan dentro de la La canasta mitad. familiar promedio, casi exactamente la mitad, pesan el A 50,7%. ver, no podemos decir esto, a lo mejor me equivoco. O sea, básicamente la mitad del gasto de la familia Se va en productos, sí. que pagan IVA. Eso es. La mitad del gasto de una familia ecuatoriana promedio, que es medio costeña, medio serrana, un poquito clase alta, un poquito clase media, un poquito clase baja, un poquito de cada ciudad en la que se mide el IPC. Esa familia promedio, la mitad de su gasto se va en productos que sí pagan IVA y la mitad de su gasto se va en productos que no pagan IVA, ¿no? Entonces, para ser exactos, del 50,7 sí pagan IVA y el 49,3 no pagan IVA. Ahora, ¿por qué hay productos que no pagan IVA? ¿No? Tema Porque importante. no hay valor agregado, probablemente. Claro. Porque el impuesto es al valor agregado. Son ¿cierto? en su gran mayoría productos sin elaboración. Entonces, cuando no hay un valor agregado, no pagan IVA. O sea, por ejemplo... La carne. La carne. Carne cruda. Es decir, mataste la vaquita y La limpiaste, la sacaste la refrigeraste, carne. Ya, exacto, ¿no? O El maíz, una manzana. probablemente, Una manzana. la arrancaste cruda, el árbol. Sacaste el árbol y vendiste, no paga IVA. Y también hay un Pero ahí poco... tengo una pregunta. Sí. He escuchado que el SRI te obliga a pagar IVA por la venta de autos usados. ¿Has escuchado eso? No tengo idea. Si es que algún gentil oyente nos quiera puede aclarar decir? esa duda. Porque ahí no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor agregado de un auto usado?
¿no? Más bien le bajaste el valor. O sea, normalmente entre el precio que compras y el precio que revendes un auto es más barato. Pero Perfecto. bueno. Ok. Era una duda que tenía ahí. Si es que algún gentil oyente nos quiere puede aclarar informar. eso. Entonces decíamos, más o menos la mitad sí pagan IVA, la mitad no pagan IVA. ¿Ya? Ahora, en el mes de junio, el índice de precio al consumidor subió, este es un dato importante, en 0,36%. O sea, entre meses, entre mayo y junio, los precios subieron en 0,36%. ¿Estás Exactamente. diciendo? Exactamente. Los Mayo, precios, junio del 2016, esta suma ¿no? ponderada de los precios, que es el IPC, subió en 0,36%. Ahora, si vemos los productos que, según el INEC, sí pagan IVA, esos subieron 0,74%. Ok. ¿Ya? Y los que, según el mismo INEC, no pagan IVA, bajaron de precio en promedio. Bajaron en 0,4%. ¿Ya? Entonces, los que sí pagan IVA subieron en 0,74%, los que no pagan IVA bajaron en 0,04%. Oigan, Por si acaso, si sacas el promedio de los dos datos que di, te da 70. casi exactamente te va a dar la inflación mensual. 0,37%. Exacto, te va a dar casi, pero ¿por qué? Porque coincide que No, son 35 y algo te da. sí, 0,35. te da casi exactamente porque coincide que los dos grupos, los sin Tienen y con IVA, mitad, tienen mitad, un peso ¿cierto? similar, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, esto es importante. Los que sí pagan IVA subieron en 0,74%. Los que no pagan IVA bajaron en 0,04%. ¿Ya? Entonces, aquí ya vemos que hay un comportamiento distinto entre los que sí pagan IVA y los que no pagan IVA. ¿Ya? Los unos suben de precio, más bien fuertecito en estas épocas en que andamos hablando de una inflación anual del 1,5%, un 6%. Los que sí pagan IVA te están subiendo al 0,74%, o sea, bien fuerte la subida. Mientras que los que no pagan IVA Tiene una caída moderada, ¿no? se están cayendo. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que hay una diferencia sumamente importante entre los dos. Y ese es un argumento central para decir que el IVA, el aumento del IVA sí afectó a la inflación. Porque los productos que sí pagan IVA suben de precio, los que no pagan IVA bajan de precio, ¿no? Ahora, veamos un poco en detalle cómo se comportaron cada uno de estos, ¿ya? Pero creo que eso lo vemos después de una pausa, ¿no es cierto, Sebastián? Sí, yo creo que deberíamos ir a una pausa ahora. Vamos a una corta pausa, pero no se olvide, Produbanco. Grupo Promérica. Amigos, muy buenos días. Seguimos aquí hablando de precios. Sí. Tema fascinante. Estamos hablando de la relación que existe, o que creemos que existe, entre inflación e IVA. Y nuestra opinión, sí existe una relación clarísima, porque si vemos los productos de la canasta familiar que pagan IVA, esos subieron de precio y más bien fuertecito, ¿ah? Y Claro. los productos que no pagan IVA, esos bajaron de precio levemente. Hemos dicho que la canasta familiar se compone de 359 productos, ¿sí? De los cuales cerca del... O sea, si contamos El el 60%, número de productos, 60% pagan IVA y el restante 40% no paga IVA. Sí, pero la Pero diferencia si le damos son- en los pesos, porque esto es una suma ponderada, tenemos que eso se reparte, la mitad paga IVA y la mitad no paga IVA. O sea, contribuyen con el IVA a la mitad del gasto. Correcto. Entonces tenemos, unos suben, otros bajan, pero lo interesante es los que tienen IVA sí suben y los que no tienen IVA, esos en total, no en promedio bajan. Correcto. Todo esto son promedios ponderados. Ahora decíamos, los que tienen IVA, ¿no? Que son 208 productos que ponderados pesan el 50% del total de la canasta, subieron, como decíamos, en 0,74%. Ahora, de esos 208, 164 productos subieron de precio, 43 bajaron, y si hicieron el cálculo bien, falta uno que no se movió de O sea, precio. básicamente lo que está haciendo aquí Vicente es, partimos de esta canasta de los 208 productos Que sí pagan IVA que sí pagan IVA y vamos a ir desagregándolos entre los que sí contribuyeron a la inflación, y los que no. los que no contribuyeron a la inflación Correcto. y los que contribuyeron a la inflación, pero para que esta bajara. Correcto. Ahora, de los 164, o sea, de los 208, una gran mayoría subieron, 164 subieron de los que pagan IVA, y 89 suben en más de 1%, ¿ah? Que es una subida bien fuerte en épocas de inflación baja en un solo mes. Entonces, ahí me parece que hay una evidente, un Contribución. indicio evidente de que los que pagan IVA
sí subieron con esta última reforma Exactamente. tributaria, lo cual es bastante obvio, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahora, Pero bueno, o sea, creo que hay que ir un poquito más lejos. O sea, no solamente que suben los precios, sino que esto degrada la calidad del gasto de las personas, ¿no es cierto? O sea, claro, esto empobrece a la gente. empobrece a la gente. Le vuelve un poquito más caro al Ecuador. De lo que ya era caro, ¿no? De lo que ya era caro, porque les garantizo que en este mes en Estados Unidos no subieron los precios a ese nivel. Y en países que encima tienen moneda propia y a veces logran devaluar, Depreciar, ni siquiera. O sea, depreciar. claro. A veces se deprecia la A veces moneda. por eso está. Tampoco debe haber habido una inflación como esta, porque esta inflación es la que nos va encareciendo como país. Ahora, hay un dato preocupante ahí, y es que el producto que más sube, Sebastián, esto es interesante, el producto que más sube es las gaseosas, que suben casi el 13%. ¿Y por qué me parece preocupante esto? Porque este es el producto más agravado con la reforma tributaria anterior. ¿Ya? Entonces, uno se queda con la preocupación de, O sea, ya subió una vez con la reforma anterior. sí, como que en el IPC del mes pasado no se absorbió todo el efecto. No capturamos todo el No. efecto de Entonces, eso, ¿no es cierto? lo preocupante es que probablemente en este junio no esté reflejando totalmente la inflación causada por el IVA, ¿ya? Al igual que el mes pasado, mayo, no reflejó toda la inflación en las gaseosas de este casi 13% de aumento del precio de las gaseosas. ¿Ya? Entonces, estos son los productos que tienen IVA y vemos que hay una subida y en promedio ponderado, con la misma ponderación que utiliza el INEC, suben en 0,74%. Y encima el que más sube son las gaseosas, que arrastra dos reformas tributarias encima. La reforma tributaria de las gaseosas, Claro, de las bebidas azucaradas. Las era, ¿no? azucaradas, ya la cerveza también. Y sí, bueno, esa no revisé. Y también Pero digamos, segunda, simplemente la menciono porque, Sí. porque estuvo en la reforma. y la segunda reforma, la del IVA, ¿no? Entonces Correcto. tienes doble reforma tributaria ahí que le afecta a las gaseosas. Ahora, decíamos, los productos con IVA suben de precio. Los que no tienen IVA, esos bajan, ¿no? Y bueno, bajan poquito los que... Ahora, son 151 productos los que no tienen IVA. Y aquí es importante aclarar, ahí están los productos más volátiles, que son los alimentos frescos. Claro, es que tienen que ver con el ciclo agrícola, ¿no es cierto? Claro, o sea, llueve en alguna zona y se daña un cultivo. Se daña un cultivo. O llueve moderadamente en alguna otra zona y hay un excelente cultivo una excelente cosecha de cebollas. Correcto. Y significa que las cebollas caen de precio o que se pudren todas las cebollas y las cebollas se disparan de precio. Entonces, ahí están muchos productos que siempre están sube y baja, ¿no? No sé, ajos, cebollas, tomates, limones, están entre los que más suben o los que más bajan históricamente, ¿no? Son precios muy, muy volátiles. Claro, ahí subieron de los que no tienen IVA, subieron 76 productos, 15 no se movieron y 60 cayeron, ¿no? Ahora, los que más suben y los que más bajan son los típicos alimentos volátiles, ¿no? Ya he nombrado algunos que, la verdad, no me acuerdo si son los que suben o los que bajan, pero son volátiles, ¿no? Que están vinculados al ciclo agrícola. Y el resto de productos que están entre los que no tienen IVA, que ni suben mucho ni bajan mucho, son los otros productos que no tienen IVA, que son medicinas, pan, los seguros están entre los que no suben mucho, los focos ahorradores, las entradas al fútbol están entre los que suben poquito o bajan poquito, pero en neto todos los que no tienen IVA bajan de precio. Okay. Si estaba pensando en comprar focos ahorradores, quizás es el buen momento para sustituir sus focos incandescentes por focos ahorradores en su casa. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Y es que evidentemente el aumento del IVA afectó a los precios en el país. ¿No? Si no tuviéramos productos con IVA, habrían caído los precios. Correcto. Entre mayo y junio, mínimamente 0.04%. Y probablemente tendríamos la misma inflación anual que el año pasado, ¿o no? No, pues tendríamos una bastante menor. Ah, claro, bastante menor. por supuesto. Claro. Si cayó, con esto cayó, ¿cómo sería si es que hubieran caído los precios? Exactamente, tienes ¿Ya? toda razón. Entonces, si no tuviéramos productos con IVA, sino en la canasta no estuvieran los productos que tienen IVA, habríamos tenido una caída de precios. Mientras que si todos los productos de la canasta, o sea, si los productos de la canasta fueran todos los que tienen IVA, habríamos tenido una inflación bien alta de 0,74%, que hubiera disparado la inflación anual del país, ¿no? Pero claro, tenemos en el fondo un ponderado de los dos, ¿no? Que es el 0,36% que tuvimos en este mes. Y eso es, amigos, la argumentación de que en la reforma tributaria Sí, hizo subir los precios. con la advertencia de que probablemente en el próximo publicación del IPC veamos
todavía una parte del efecto rezagado del Por aumento supuesto. de precios. ¿Cómo creemos que en el IPC de junio hemos visto el efecto rezagado del aumento de precios de las gaseosas que en el fondo debían haber subido en el mes de mayo? Exactamente. Así que eso es, amigos. Queremos recordarles que nos escriban. Estamos en @clarito está. Queremos agradecer a las 1010 personas que son seguidores de Clarito está. Bien, ¿no? Acabamos de superar la marca de los 1000 seguidores en Twitter. @clarito está. ¿Eso es mucho o poco, Vicente? Dime tú, Sebastián, si es mucho o poco, No pero tengo idea, yo no tengo Twitter. Vos sí tenemos. Yo personal no tengo. en relación a lo que teníamos la semana pasada, es más. Ok, muy bien. Todo es relativo. Al final Todo del día. relativo. Obviamente, si nos comparamos con el Papa Francisco, que tiene varios millones de seguidores en cada idioma, Nos somos falta. poco. Pero 1000 seguidores es una razón para enorgullecernos Está bien. aquí desde Clarito está. La verdad les agradecemos mucho que nos sigan escuchando, que, Y que nos nos sigan sigan comentando, escribiendo. que Nos quedan muchos comentarios que agradecer que recibimos la semana pasada, sobre todo con el dato de la semana que nos trajo Sebastián la semana pasada de cuánto cuesta llevarse un cohete a Júpiter. ¿Cuánto era? La misión Juno, $1.100 millones. ¿Y cuánto cuesta no hacer una refinería en Manaví? $1.200 millones. 1.200 millones. Ok. Estos eran los datos de la semana pasada. Les agradecemos muchísimo por habernos oído, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, que estén bien.